Vamos a empezar con la asesoría del curso de inglés para el aula de sexto grado. Entonces tenemos el tema Active Voice y Passive Voice. Sentences in English can be in either the active or passive voice, ¿no? Las oraciones pueden ser en pasivo o en activo. En active voice, the subject does the action. En la voz activa, el sujeto o la persona o el individuo o el sustantivo en este caso es la que realiza la acción. Por ejemplo, Alexander Graham Bell invent the telephone. Alexander Graham Bell inventó el teléfono. ¿Se dan cuenta? Es tiempo pasado. Alexander inventó ¿qué cosa? El teléfono. El teléfono vendría a ser un objeto. Y Graham Bell vendría a ser un sujeto. Y el verbo es invent. Y el verbo está en pasado, ¿correcto? Eso es la voz activa. Porque Graham Bell es el que realiza la acción. Vincent van Gogh painted this portrait. Dice que Vincent van Gogh pintó este retrato, ¿correcto? Vincent es el que realiza la acción. ¿De qué? Del objeto, que es este retrato. Entonces es una voz activa porque es el individuo que realiza la acción, correcto. Albert Einstein discovered the theory of relativity. Dice que Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Entonces, Albert Einstein, que es el subject, que es el sujeto, realiza la acción, que es el objeto, la teoría de la relatividad. Alexander Fleming discovered the penicillin. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Todo está en pasado, ¿te das cuenta? Y te he colocado ahí pasado. Alexander Fleming entonces es el que realiza la acción y el objeto sería la penicilina. My mother washed the clothes. Mi mamá lavó la ropa. ¿Te das cuenta? Entonces aquí mi mamá, ¿cuál es el objeto? La ropa, es la que realiza la acción y está en tiempo pasado, lavó. Todos estos verbos son en tiempo pasado, es de la clase anterior que hemos estudiado, ¿está bien? Ahí, ¿alguien tiene dudas? Prenda su audio, por favor. Ahora, ¿qué sucede en el passive voice? The subject receives the action. The person or things that does the action may be the object of preposition phrases. Dice que el que recibe la acción ahora va a ser el objeto. El objeto se va a convertir en lo principal o en una preposición una frase, ¿no? De preposición podría ser. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí tenemos primero, ¿cuál es la parte importante aquí? El teléfono. Por eso coloco el teléfono. Aquí coloco entonces el teléfono was invented by Alexander Graham Bell. ¿Quién es el más relevante aquí? El teléfono. El teléfono fue inventado ¿por quién? Por Alexander Graham Bell. O sea, el teléfono ahora es el que recibe todo el peso de toda la oración. Y ya no es un sujeto, es un personal pronoun, se llama. El retrato, this portrait, pero no olvides que siempre va acompañado del was y del were. ¿Por qué el portrait va con was? Porque es como it. El it va con el was. Por eso en la clase primera del segundo bimestre que tenés que recordar. En la número 1 de telephone was, ¿por qué va con was? Porque el teléfono es un objeto, es it was, por eso. Y luego el verbo, el verbo no es en pasado, el verbo tampoco es en presente, el verbo es en pasado participio. Ahora les voy a mostrar yo un cuadro que dice verbo, presente, pasado y pasado participio. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre pasado y pasado participio? Tú, por ejemplo, en la palabra, en el chat voy a escribir, ya miren, por ejemplo, la palabra go. Ustedes saben que go está en presente. Pero ¿cómo sería go en pasado? ¿Alguien tiene idea? ¿Se acuerda de la clase anterior? A ver, escriban. ¿Quién escribe el pasado de go?
¿Alguien recuerda? Yo. Ya, a ver, escribe ahí en el chat. ¿Cuál es el pasado de go? Ay, lo puse en privado. Ay, Dios mío, ¿alguien me abrió en privado? Ya, disculpe. No, el pasado de go. ¿Cuál es el pasado de go? Better, no. Better sería, eso sería un superlativo. Perdón, Mira, es que lo mira. confundí. Claro, ¿cuál Perdón, sería? es que No lo te confundí. preocupes. ¿Cuál sería el pasado de go? Sería went. Ah, Miss, presente, pasado. ¿Y cuál es el pasado participio, Miss? El pasado participio sería gone. Pero porque es un verbo irregular de la clase anterior, ¿eh? Pero ¿qué sucede con el verbo play? ¿Cuál es el pasado de play? Es un verbo regular. Se lo aumenta ed, played. ¿Y cuál sería el pasado participio, Miss? De igual manera, porque es un verbo regular. El verbo regular en pasado participio se mantiene, pero los verbos irregulares cambian completamente. Dime, Daniel, activa tu audio. ¿Cuál es tu duda? Perdón, profesora, me chequé mal. Ah, ya no te preocupes. Entonces, Miss, el go es un verbo irregular, cambia completamente en el pasado participio. Pero ¿qué sucede con el verbo wash? Ah, es un verbo regular. A Miss se le agrega ed, watch. Por eso usted puso eso, sí. Por eso en pasado participio también va a ser lo mismo. Discover. A discover. A Miss usted le agregó ed, porque también en pasado participio es lo mismo porque es un verbo regular. Solo cambia cuando son verbos irregulares. Por ejemplo, had, have es un verbo irregular. El verbo go, que te digo. El verbo did. El verbo, ¿qué más? El verbo read es un verbo irregular. El verbo study, bueno, study no cambia. El verbo buy, comprar. Y hay una lista de verbos irregulares. Eso lo encuentras en tu diccionario. Y poco a poco con la práctica vas a poder acordarte cuáles son verbos regulares y cuáles son verbos irregulares. ¿Está bien? ¿Alguien tiene dudas con los verbos regulares y irregulares? No, listo. Continuamos entonces. A ver, Miss, aquí usted va a cambiar a voz pasiva. Si cambio a voz pasiva se le agrega el was o el were y el verbo en pasado perfecto, el verbo en pasado perfecto, ¿ok? Por ejemplo, the phone was invented by Alexander Graham Bell. El teléfono que nos interesa a nosotros fue inventado ¿por quién? Por Graham Bell. Listo, ya entendí, esa es la voz pasiva. This portrait, este cuadro, fue pintado ¿por quién? Por Vincent Van Gogh. O sea, el cuadro es el que tiene mayor relevancia. The theory of relativism was discovered by Albert Einstein. La teoría de la relatividad fue descubierta ¿por quién? Por Albert Einstein, pero a mí me interesa la teoría de la relatividad, que es lo importante aquí. En la voz pasiva sucede eso. Siguiente. The penicillin was discovered by Alexander Fleming. La penicilina toma mayor relevancia y está con was porque es it. It was discovered by Alexander Fleming. Número 5. Ah, Miss, aquí usted utiliza where. Sí, aquí utilicé where. ¿Por qué? Porque dice the clothes, las ropas. Were washed by my mother. Las ropas fueron lavadas ¿por quién? Por mi mamá. Pero ¿a quién le doy relevancia? A las ropas. Look, mira. Personal pronoun más was y were. Más el verbo en pasado perfecto, pasado participio. By, se pone el by porque estoy hablando de una persona y recién va el sustantivo. Eso cuando es Miss, cuando es voz pasiva, ¿ok? Aquí continuamos con la explicación del active y del passive para que entiendan mejor. En active dice que aquí we use second form of verbs. Utilizamos el verbo en segunda persona. Bueno, en este caso el verbo normal. Y en passive voice utilizamos el was y el were. ¿Se dan cuenta? El was y el were.
Luego, Miss, ¿qué tenemos aquí? Tenemos girl click selfie. Esta chica se toma un selfie. Pero el selfie en este caso, para que sea voz pasiva, el selfie, que es solo objeto, sale. Como el selfie es uno solo, es it, va con el was. Selfie was clicked by girl. El selfie fue tomada ¿por quién? Por la chica. Continuamos. Miss, la número 2 es similar. Sí, la 2 es igualita. Girls click selfie. Pero aquí mira, girls está en ¿qué? En plural, chicas. Las chicas se tomaron un selfie. Aquí las chicas no tienen mayor relevancia. Aquí no tiene que ver el was o el were con las chicas. Las chicas van al último y punto. Selfie was clicked by girls. La selfie fue tomada ¿por quién? Por las chicas. El selfie es en singular, por eso va con el was. Siguiente. Girls, voy a mover esto. Girls click selfies. Ah, el selfies aquí está en plural, Miss. Entonces, selfies, por eso va con were. Porque estoy hablando de varios. Y esto vendría a ser they. Y el they va con el were. They were clicked by girls. Las selfies, las fotos fueron tomadas ¿por quiénes? Por ellas. Were cuando es plural. Was cuando es singular. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos otras oraciones. A ver, un momento. No te preocupes, si tienes problemas del internet, igual esto se queda grabado y lo puedes ver con más calma. Dice que el active voice, por ejemplo, bought es un verbo irregular. He bought a car. Él compró un auto. Ahora pongo a car was, porque a car es it, ¿correcto? A car was bought by him. Porque yo no voy a poner by he, ¿no? Sería by him, por él. En este caso, porque es algo de pertenencia. Pero cuando realiza la acción no hay problema. He did not buy a car. Él no compró un auto. A car was not bought by him. El carro no fue comprado por él. O sea, el carro es el que realiza la acción en passive. Si es pregunta, Miss, ¿qué sucede? Did he buy a car? Sería el was va en pregunta. Was a car bought by him? El carro fue comprado por él. El carro nuevamente está recibiendo la acción, entonces pasivo. She decorated the walls. Ah, the walls were. ¿Por qué? Las paredes fueron decoradas por él. I helped them. Yo lo ayudé. They were helped by me. ¿Por qué el them se cambia a they? Porque estoy hablando de, en este caso, por ejemplo, estoy hablando de una voz activa. They were helped by me. De repente aquí estoy hablando que ellos fueron ayudados por mí. También puede ser una voz pasiva. ¿Está bien? A ver,